a doña Evelyn Dubre para su ponencia Modelo de gestión patrimonial para el gobierno local. Por si alguien desea hacer una consulta, al final de todas las ponencias vamos a pasar un micrófono si alguien quiere hacer alguna consulta con un relator. Muy buenas tardes. Quisiera agradecerles también la asistencia. La verdad que me siento muy honrada de que me hayan invitado a este magno evento, porque la verdad creo que hace falta instancias como esta para poder promover nuestro patrimonio. Hoy en día yo creo que me he dado cuenta de que estas instancias de verdad que también requiere una participación ciudadana. La verdad que he visto poco de esta participación en varios lugares de donde he ido, y la verdad que cada vez se va sumando más gente, por lo cual eso me genera bastante felicidad, porque de verdad que esto es necesario y también es muy necesario que ustedes participen, ¿ya? Así que estoy muy contenta por la convocatoria. Bueno, hoy día quiero hablarles un poco de cómo generar una base de un modelo de gestión patrimonial para el gobierno local. Esta instancia de modelo de gestión, la verdad que a lo largo de Chile se ha realizado poco, pero cada vez se está realizando con mucha más soltura en varias regiones del país. ¿Ahí? Bueno, dentro de las complicaciones que hay con el tema de modelo de gestión, vemos que la ciudad crece a pasos agigantados aceleradamente. La globalización lamentablemente ha agotado cada una de nuestras casas patrimoniales que tenemos acá en Temuco. Puse como ejemplo la casona Lelaf, que ahí me tocó restaurar, me tocó desarmar la casona, y la verdad que el proceso fue bastante triste porque finalmente los pedazos quedaron repartidos y nunca se ha logrado concretar la restauración de la casa. Hay varios lugares que están amenazados constantemente, por ejemplo, casonas antiguas en Temuco que lamentablemente se ven invadidas por edificios que lamentablemente por tema inmobiliario crecen y finalmente ahogan las construcciones que están al lado, tanto por altura y por escala, lo que genera un riesgo también para el impacto en un eje, en una población, en una seccional. Por lo tanto, se hace necesario implementar estrategias para poder proteger nuestro patrimonio. Les traje este ejemplo porque creo que esto grafica claramente lo que está pasando con nuestro patrimonio. Aquí vemos una obra que lamentablemente fue restaurada de esta forma y después se volvió famosa, pero que yo creo que es representativo para mostrar un poco lo que sucede con el patrimonio, ya que no existen expertos que puedan de alguna forma cómo manifestarse adecuadamente frente a la aplicación de estrategias claras sobre la restauración. Bueno, dentro de los objetivos que involucra el estudio de modelo de gestión está por ejemplo, planteo un objetivo general que genera acciones específicas sobre el territorio y que involucra la salvaguardia y la valoración de los diversos tipos de patrimonio. Como sabemos, existe, ya Cristian aclaró un poco las dinámicas de la diversidad de modelos de patrimonio que existen tanto a nivel material como inmaterial. También esto se aplica para poder generar una experiencia de gestión municipal integral del patrimonio que pueda ser replicada en los gobiernos locales del país. La idea de esto es poder articular también la gestión local para poner en valor, para generar un fortalecimiento de la identidad local y estimular la formación de equipos multidisciplinarios que la verdad que hoy en día hace mucha falta. No hay una asistencia técnica que pueda colaborar con el Consejo de Monumentos Nacionales y tampoco existen instancias de privados también para poder fomentar esta generación de profesionales que la verdad que se hace bastante insuficiente. Aquí en la región, lamentablemente, el Consejo de Monumentos tiene una cantidad de profesionales, pero siento que también a nivel privado deberían participar más. Ya estoy adelantando esto porque para allá vamos. La idea es que esto se mejore a mediano y corto plazo, porque se necesitan manos, por ejemplo, para hacer catastros. No hay una cantidad de profesionales para ver toda la cantidad de patrimonio que nosotros tenemos. Acá en la nueva región tenemos patrimonio de diversa índole, tanto natural como material, como inmaterial. Tenemos paisaje rural, tenemos paisaje cultural, tenemos patrimonio industrial. Yo acá
en la región cuando descubrí que existía un patrimonio increíble de haciendas, de castillos, descubrí un montón de molinos. La verdad que cuando empecé con mi investigación yo pensé que iba a encontrar 2 molinos, 3 molinos, 3 haciendas. La verdad que me encontré con más de 2 haciendas, me encontré hasta con un castillo. Y la verdad que igual es tanto lo que podemos encontrar y que se está perdiendo, ya sea por los incendios, por temas naturales, por temas de catástrofes naturales, que la verdad que es necesario tener conciencia para empezar por uno mismo. Yo creo que ahora el tema de que nosotros y que podamos transmitir esto a nuestros hijos se hace absolutamente necesario, traspasar un poco la información de generación en generación. Esto lamentablemente se está perdiendo. Ya nosotros, nuestra generación, por lo menos en mi familia, se perdió. Mi abuelo murió, dejó de transmitir toda la información a mí, por ejemplo, a mi nieto. Yo creo que esa falta de transmisión genera que hoy en día tengamos el problema de que estas nuevas generaciones se desentiendan también de lo que nosotros tenemos. No sé si les ha pasado, ¿ya? Yo creo que parte también el tema por uno mismo, por ver qué es lo que estamos haciendo nosotros. No necesariamente necesitamos ser técnicos, sino que tener la voluntad para poder hacer una acción, empezando por casa, empezando por culturizarnos nosotros mismos. Entonces, en base a eso, la idea de los objetivos que planteo es facilitar en el fondo la conservación del patrimonio a través de objetivos más específicos. Dentro de la importancia del modelo de gestión, la idea es permitir también tener claridad de acciones y objetivos claros interactuando con otros actores, indagar más profundamente a través de un análisis de estudio o tipo de valorización social frente a la diversidad de patrimonio, también permitir la interacción entre la visión de la comunidad, la opinión técnica de instituciones privadas y públicas, y esto para finalmente hacer una acción específica actualizando la valorización identitaria. Porque el concepto de patrimonio va mutando, ustedes saben, constantemente. Por ejemplo, la valorización que tenían nuestros antepasados sobre ciertos monumentos o ciertos inmuebles, la verdad que va cambiando constantemente. Y eso se evidencia también incluso por los rayados de los monumentos, que las nuevas generaciones no se sienten reconocidas también por estos monumentos. Por lo tanto, esta valorización hay que hacerle un seguimiento constante. Por lo tanto, no permanece intacta por un buen periodo de tiempo, por lo tanto hay que irla actualizando. Dentro del modelo de gestión existe la valorización y la gestión, para poder generar estrategias de desarrollo patrimonial y sustentable. ¿A qué me refiero con esto? Este desarrollo patrimonial sustentable se refiere más que nada a qué estrategias vamos a aplicar para poder preservar el patrimonio de una forma que sea lo más sostenible posible. No podemos tener acciones que sean a corto plazo, ya que necesitamos programas y acciones que sean absolutamente complementarias para poder mantener este patrimonio de una forma que tenga una proyección por lo menos de 10 a 20 años y que donde la comunidad pueda participar activamente. Dentro de la actualización del concepto patrimonio están los monumentos y está el patrimonio. Actualmente el concepto de monumento, la verdad que está quedando en este momento desactualizado porque posee estrategias estáticas. Hay una participación de expertos, pero la verdad que la participación de expertos queda un poco aparte de los intereses de la comunidad. La verdad que hay veces que se restaura un edificio sin la participación de la comunidad y muchas veces la generación de programas no son las pertinentes para la necesidad de una comunidad. Por lo tanto, el proceso de identitación de un monumento, la verdad que se ve bastante afectada con la mala elección de un programa. Los valores de belleza y antigüedad, que la verdad que hoy en día uno le pregunta a una persona, pucha, el edificio no es muy lindo, ¿qué podemos hacer? ¿Realmente vale la pena salvarlo si es tan feo? ¿Qué valor tiene? Como no hay valor histórico, la verdad que el valor de belleza parece que es más fuerte que el valor histórico. También el edificio generalmente se busca rememorar el pasado para poder
darle una valorización. Sin embargo, hoy en día, con la nueva actualización del concepto patrimonio, el concepto actualmente está variando de estático a dinámico, hay una participación más comunitaria, hay valores asociados, valores sociales, más que valores de belleza, y también el patrimonio se considera también como vivo y tiene una proyección de futuro. Eso significa que lo congelado y la rememorización del pasado, la verdad que queda un poco obsoleta, haciendo que a lo mejor las dos instancias podrían convivir perfectamente juntas, o podría hacerse una proyección definitivamente con algo nuevo que también rememora el pasado, que podría ser también una opción. Dentro de la aplicación de los modelos de gestión, actualmente en algunas regiones se está aplicando de manera exitosa en las oficinas técnicas a lo largo de Chile. Les quiero traer también un breve análisis de un modelo de gestión en el cual participé, que en el caso de la búsqueda de criterios que conduzcan a un modelo de gestión en la comunidad de Lautaro, en donde el principal objetivo era generar algunas estrategias técnico-sociales exitosas que permitieran construir un modelo de gestión generando oportunidad a nivel de desarrollo de gestión público-privada, en donde también se hace un análisis de la comunidad, se analiza también todo el proceso que tuvo Lautaro de pacificación de la Araucanía, se hace un análisis histórico, se busca también identificar estrategias de participación comunitaria analizando el perfil local, analizar situación geográfica y territorial, determinar necesidades de la comunidad y si esto también tiene implicancia en los programas de estrategias de vínculo social. También reconocer el significado patrimonial que tiene para la comunidad y comparar algunos de los modelos exitosos existentes que ya se están aplicando, como por ejemplo Sewell, que fue un modelo exitoso que se aplicó en una localidad para salvaguardar un patrimonio que evidentemente estaba amenazado. Hay otras localidades que han aplicado modelos de gestión también, no solamente para salvaguardar el patrimonio arquitectónico, sino que también para buscar estrategias para consolidar programas que permitan a lo mejor generar un detonante en algún lugar. También se han aplicado modelos de gestión que de alguna forma protegen, por ejemplo, un sector aquí en la comunidad de Traillén. Hay muchas zonas por destacar, por resaltar, por darle una plataforma para poder mostrarlo a nivel turístico, pero para eso se necesita plantear una proyección clara de lo que se tiene en el lugar. Eso significa que necesariamente vamos a necesitar también la participación ciudadana. Estas son las estadísticas actuales del Consejo Monumento en cuanto a lo que está declarado por decreto. Si vemos a nivel nacional, la verdad que la Araucanía está bien bajo en la cifra. Tenemos pocas declaratorias, por ejemplo, de la zona típica tenemos una. Tenemos también santuarios naturales 0. Esta tabla, bueno, del 2022, esto se pudo haber actualizado. También tenemos patrimonio inmueble, tenemos 70, y tenemos patrimonio inmueble 33. Pero si ven, la que lidera todo esto es la región metropolitana con 269. Estamos bien bajo la cifra, por lo tanto esto la verdad que hay que mejorarlo lo más pronto posible. Ya traje esto para mostrar, no para que se deprima, sino que la idea es que para que podamos mejorar esta cifra, porque acá en la región faltan bastantes declaratorias, faltan bastantes zonas de protección. Tenemos mucho patrimonio y necesitamos protegerlo, pero la gente tampoco sabe qué hacer. ¿Cómo podemos accionar? Hay mucha gente que lo único que conoce son las declaratorias. Hay gente que ni siquiera sabe lo que es eso. Ni siquiera no conoce qué tipo de estrategias se pueden aplicar. Y dentro de las problemáticas asociadas, por ejemplo, al rescate patrimonial Lautaro tenemos, por ejemplo, aquí le traje una ilustración de lo que se declaró, que es la iglesia de Ultracautín, que es lo que está declarado actualmente en Lautaro, y también la Casa Atelier, que está en un proceso, la casa está declarada, pero el problema aquí es que los dueños son privados. Entonces la casa está en un proceso de venta para poder ser comprada y adquirida por la municipalidad, pero eso tampoco se ha concretado, por lo tanto no se puede decir que también la propiedad, como por ejemplo, se utilizara para cosas públicas, que es la idea. La idea es rescatar el patrimonio para que también tenga una participación comunitaria, no solamente que quede bonito.
sino que también el proyecto tenga corazón, ¿ya? Que no solamente sea una cáscara para poder mostrar, sino que también exista una participación ciudadana. Dentro de las problemáticas también tenemos esto, que puede evidenciar el Lautaro. Hay pocos lugares donde se pueda generar programas culturales. Lamentablemente los programas que existen se están perdiendo. Ahí muestro un incendio donde se muestra la casa, que es una casa del Lautaro, que es el club social, que lamentablemente se quemó. No se sabe si fue intencional o no, pero creo que esto grafica lo que está pasando con el patrimonio, porque finalmente hay algunas que se queman, no se sabe por qué, o finalmente es porque la gente en forma privada decidió vender, y ahí está el problema, porque no sabemos qué es la proyección que tiene un lugar, cuál es la proyección finalmente con las casas que actualmente existen. Para eso yo tuve que realizar un análisis a modo académico, en donde analizo la comunidad de Lautaro, pero no analizo todo Lautaro, analizo solamente una seccional. Analizo solamente el perímetro que comprende el casco antiguo, en donde yo analizo solamente lo que tiene que ver con el patrimonio industrial. Pues analizo todo Lautaro, yo creo que me demoraría mucho. Entonces analicé este perímetro y la idea era apliqué un análisis cualitativo y cuantitativo. El análisis cualitativo lo apliqué pensando en expertos que me pudieran dar una visión un poco más amplia a nivel nacional y a nivel regional y también a nivel internacional, para ver qué era lo que ellos opinaban con respecto a la salvaguardia del patrimonio industrial. La verdad que hay poco análisis, hay poco estudio y hay pocas cosas específicas que se han ido desarrollando a nivel país para poder rescatar el patrimonio industrial. Entonces, la alternativa fue hacerles una entrevista bastante larga en donde pude detectar varias cosas interesantes, y de ahí les voy a compartir. Y dentro de mi análisis cuantitativo, tomé esta seccional, hice un estudio que es más o menos de tipo exploratorio, transeccional, para poder analizar un grupo etario, un segmento específico, que fue trabajar con los cultores. Seleccioné un perfil que por lo menos ya vivía más de 15 años en el lugar y que se iba a mantener en el tiempo y que pertenecía también al grupo de personas que participaba activamente, por ejemplo, de actividades culturales en Lautaro, pero que también tenía una proyección en el lugar. Por lo tanto, el grupo que elegí fue bien acotado. Este tipo de análisis se puede hacer, obviamente se puede extender a más áreas y se puede también aplicar de distintas formas, bajo distintos segmentos. Aquí apliqué solamente uno. Y dentro de lo que descubrí fue que tuve que aplicar este tipo de encuestas, obviamente persona por persona, pero traté también de aplicar cómo hacer que estas personas también me entendieran aspectos que fueran más o menos técnicos. La verdad que es súper difícil, hay gente que ni siquiera tiene idea qué es una acción que se puede hacer para salvaguardar un área específica. Por lo tanto, me costó mucho llegar a ellos. Hay algunos que ni siquiera saben leer ni escribir. Por lo tanto, el desafío era no solamente explicarles, sino que también era que ellos me pudieran entender aspectos técnicos para poder aplicar la encuesta. Y aquí, dentro de lo que descubrí, la mayoría, el rango etario, la proyección por lo menos de la que yo elegí, rondaba entre los 30 y los 85 años, que era la gente que permanecía en Lautaro y que se proyectaba en él. También analicé si había mayor participación, por lo menos en esa área de cultores. La mayoría tenía participación masculina, más que femenina. Sin embargo, la gente de la dimensión de género, la verdad que era mucho más participativa que el grupo masculino, así que la verdad que fue bastante grato entender que la participación femenina era muy fuerte en Lautaro. A pesar de que eran de menor cantidad, era mucho más fuerte. Y que estaban dispuestos también a interactuar con otros actores locales, por lo tanto era bastante positivo en el lugar. También dentro de la dimensión cultural pregunté, porque Lautaro es una comunidad que también se compone de colonos suizos, se compone de gente mapuche y también de gente que es mestiza, por lo tanto este fue el resultado, 45% resultó ser no mapuche, el 30%
era mapuche y el 25% todavía existen colonos. La mayoría de estos colonos han emigrado, por lo tanto, dentro de esta dimensión uno podría deducir que aún permanecen dentro de estos 25% la gente más antigua de Lautaro, que es la gente entre 70 y 80 años. También hice el sondeo pensando y tomando en consideración al menos 7 u 8 patrimonios que eran bastante relevantes dentro de la arquitectura industrial, que fue la hilandería Fanch, la Gobernación, el Molino Auri, la sidrería Kunz, no sé si alguien la conoce. Hay hartos lugares que son bien significativos y que bordean el perímetro, y la verdad que se le hizo la pregunta a la mayoría si ellos consideraban que era necesario preservar el patrimonio industrial, y la verdad que la mayoría dijo que sí querían generar algo ahí. Se les consultó también si estaban dispuestos a generar una participación asociativa entre ellos, y la verdad que la mayoría dijo que estaba de acuerdo, pero también les gustaba trabajar en forma individual. También se vio la valorización también de antigüedad. Si ellos consideraban que el patrimonio existente pertenecía al periodo fundacional, y la verdad que la gente antigua decidió que sí, que el patrimonio antiguo era súper reconocible versus la generación más joven que no sabía qué decir. No sabía si el patrimonio era necesario de salvar, no sabía con exactitud el año de fundación, tenía una confusión entre el periodo fundacional y el periodo un poco más actual. Por lo tanto, ahí uno se da cuenta inmediatamente de que la información que esta generación posee no es la adecuada, ya que faltan instancias de participación. Hay pocas instancias. Yo consulté en Lautaro cuántas actividades al año genera el municipio y también el Centro Cultural, y la verdad que son bien mínimas. Por lo tanto, las instancias de participación o por ejemplo, de tertulias que se hacen en las casonas fundacionales son bien pocas y van rotando de casa en casa, y se hacen por lo menos 2 o 3 veces al año. Por lo tanto, es bien interesante también que estos circuitos se mantengan y que se potencien. No sé si acá en Trellén existen actividades permanentes. No hay. Ya, eso hay que mejorarlo, porque si no se hace eso, lamentablemente las nuevas generaciones no van a conocer lo que ustedes tienen, y probablemente en un tiempo más se venda. Ellos adquieran esta propiedad y después las vendan o las demuelan. Entonces también es súper importante el tema de cómo fomentar y cómo aplicar estrategias de enseñanza y educativas para poder salvaguardar el patrimonio que ustedes tienen ahora. ¿Ya? También se les consultó la proyección programática, si ellos consideraban que era necesario aplicar una proyección programática a los inmuebles que se pretendía en el fondo salvaguardar, y la verdad que es bien interesante las respuestas, porque aquí en realidad las respuestas fueron guiadas. No traté de que fueran demasiado abiertas, porque si no se podía extender mucho la encuesta, pero ellos dijeron que como se dedicaban a las ventas y no tenían un espacio físico, ellos necesitaban también tener un espacio para actividades culturales. Por lo tanto, consideraron que al menos un 20% el tema de generar un espacio para cultores y para artesanos era súper importante. El espacio artístico-cultural evaluaron que también era necesario dentro de un 10%, el espacio turístico un 18%, el espacio social y de reuniones al menos un 15%, un espacio gastronómico que también encontré que era bastante interesante poder generar en un espacio de carácter patrimonial, también podría ser, pero habría que analizar las posibilidades y la estrategia del inmueble. Por lo tanto, no solamente era entender que había una necesidad de programática, sino que también de cómo implementar esto para fomentar el desarrollo turístico, que era lo que ellos querían. Lautaro está en un punto, al menos en la seccional que elegí, tiene una proyección bastante interesante de lo que se podría hacer, ya que justo esta seccional da hacia la ruta lacustre. Por lo tanto, la proyección que podría tener Lautaro sería como una especie de Villarrica, como para que me pudiera entender. Ya, una especie de Villarrica donde la mayoría se dirige como a Pucón o se dirige a ¿cómo que se llama?
Por ejemplo, claro, acá Lautaro tendría esa proyección como de zona de paso que podría ser muy interesante. Por lo tanto, si se plantea de una forma estratégica y en dónde, qué tipo de patrimonio podría ser detonante en ese lugar, la verdad que podría tener una proyección bien interesante. También dentro de la proyección socioeconómica o social, la mayoría está de acuerdo en interactuar entre ellos y en participar activamente si es que la municipalidad u otras instancias culturales lo propusieran. Dentro de los objetivos que se plantean, la idea es generar también un modelo de gestión que pueda albergar distintas instancias, ya sea de participación de actores locales, privados, temas que tendrá que ver con, por ejemplo, con actores técnicos, con personas de carácter que puedan trabajar en equipo con la municipalidad, actores privados. Acá, por ejemplo, hice el listado. Esta es una guía metodológica de la Subdere, pero de esto, la idea es que cuando se analice una seccional, la idea es poder elegir las acciones específicas que se podrían aplicar en la localidad. Por lo tanto, se tendría que evaluar de todas estas acciones cuáles serían las más pertinentes. Y la verdad que hay mucho por hacer. Si ustedes se dan cuenta, la tabla, por ejemplo, que yo proyecto en Lautaro está casi toda tachada con un sí, porque sí es necesario hacer acciones de todo tipo. Es necesario integrar, se necesitan actores locales que participen, se necesitan actores privados también que participen, se necesita también tener una proyección turística, si es que el lugar lo requiere, se necesita también trabajar con acciones también de planificación territorial, ya sea con acción, por ejemplo, acciones para poder proteger a través del plan regulador o hacer declaratoria. Entonces hay una serie de objetivos que plantear, pero para eso se necesita tener los objetivos claros. Se necesita tener una proyección clara de lo que se quiere hacer un lugar para poder hacer una acción. Y las declaratorias, por ejemplo, las acciones de modelo de gestión, la verdad que son bien amplias, se pueden aplicar en distintos ámbitos, pero hay que tener claridad de lo que se quiere. Si no, el modelo de gestión no va a funcionar. ¿Ya? Y lo que más funciona en este sentido son acciones que sean súper específicas. Por ejemplo, si se pretende salvaguardar un trozo, por ejemplo, una calle que ustedes sean bastante relevantes, en donde hay patrimonio, a lo mejor inmueble o a lo mejor patrimonio natural que se queda preservar en ese eje, la verdad que se tendría que apuntar a, por ejemplo, mantener la escala para que no se generen edificios que puedan invadir. Eso es como una acción, por ejemplo, del plan regulador, donde poder proteger la escala de un lugar para evitar acciones que puedan invadir el patrimonio que actualmente tiene. Otra acción podría ser generar una declaratoria que a lo mejor tenga que ver con mantener o preservar, o a lo mejor proteger un tramo donde que implique que exista como poner ojo con lo que se vota y también que la gente tome conciencia de que esto es necesario preservar y mantener. Bueno, esta es la seccional que está en rojo, esto lo saqué del Pladeco, que la verdad que estas son las áreas que actualmente no han variado mucho desde el plan regulador y la verdad que lo que yo tomé fue en la zona centro, que es conecta, que este eje que les había comentado, que conducía también a zonas turísticas, por lo tanto, la mayoría del patrimonio, el patrimonio industrial se encuentra más o menos por esta zona, por lo tanto, es súper interesante lo que se podría hacer justo en este lugar. Y para eso hay que hacer un análisis bien integral. ¿Ya? Por lo tanto, no es como llegar y hacer como a tonta y a loca un modelo de gestión, sino que hay que pensar en varias variables, tanto del impacto que podría generar para el lugar, como también las acciones específicas que podríamos lograr en un corto plazo, porque hay planes, modelos de gestión que podían durar bastante tiempo porque son muy ambiciosos, y la idea es generar modelos de gestión que sean como bien acotados. Bueno, este es el modelo de entrevista que hice a cada cultor. La verdad que traté de ser lo más didáctica posible, pero también implementé imágenes y explicación de conceptos para que ellos me pudieran entender los aspectos técnicos, ya sea explicarles que, por ejemplo, cuáles serían las proyecciones. Les coloqué imágenes para que me pudieran entender qué era patrimonio natural, inmaterial, proyección, por ejemplo, de lo que era una zona típica, y la verdad que se les hizo bastante fácil con la explicación, con la utilización de imágenes, utilización, por ejemplo, de una proyección de lo que a ellos les gustaría, que se imaginen qué es lo que se podría hacer en ese patrimonio. Por lo tanto, fue bastante grato saber que hasta una persona que no sabía leer y que se le explicaba,
podía entender perfectamente el concepto, incluso mejor que la gente joven. Por lo tanto, en ese sentido fue bastante interesante la encuesta. También se hizo un catastro y este catastro se le mostró a la gente. Se había hecho un catastro anteriormente en Lautaro, en donde hace 20 años atrás, por lo tanto yo actualicé el catastro y traté de buscar que el catastro en el fondo respondiera a lo que se pide actualmente, a lo que exige el Consejo de Monumentos para poder hacer el levantamiento de la información. Utilizando también la información de la entrevista que utilicé, pude actualizar casi todos los inmuebles industriales que estaban en Lautaro y eso también ayudó para que ellos entendieran también cómo estaba el interior de estos inmuebles. Muchos de ellos no tenían idea, algunos nunca habían entrado, de hecho que vivían ahí mismo. Y bueno, acá muestro una imagen de lo que se podría hacer. Por ejemplo, acá busqué imágenes de lugares que están fuera de Chile, pero aquí muestro una fábrica de hilandería que ahí se hizo un museo, que es bien interesante, ahí en Cataluña. También muestro ejemplos de Chile, donde Lota también, este inmueble que viviendo obrera se había quemado y lo restauraron, lo convirtieron en una especie de museo, sala audiovisual y sala comunitaria, que es bien interesante, y también cómo buscaron una estructura para poder mantenerlo, porque estructuralmente estaba fuera de normativa. Y la verdad que al ingresar es como ver algo completamente nuevo. La verdad que mantuvieron y remodelaron los espacios del segundo piso. El primer piso casi lo mantuvieron, que eran espacios como de 3x3, donde vivían familias de 8 personas. O sea, las condiciones eran bien complejas en Lota. La verdad que incluso hasta había un fantasma ahí, la verdad que me hicieron el tour por donde pasa el fantasma, fue bien interesante, la verdad. Y hay mucha gente que va a llorar a ese edificio porque hay historias tan trágicas involucradas con el tema de los mineros, que la verdad que la persona que nos hizo el tour fue prácticamente arrojó todos los sentimientos con respecto a esta edificación, porque se sintió que su familia vivió ahí, la generación de la generación de su familia vivió ahí, por lo tanto fue bien interesante entrar. Si tienen la posibilidad de ir a conocer, háganlo porque es impresionante también la cantidad de historia en relación al tema obrero, cosa que aquí tenemos mucho en la región. Aquí en la Araucanía tenemos mucho de esto, pero lamentablemente está invisibilizado y no tenemos estrategias claras para poder enfrentarnos a qué es lo que hacemos con esto. Y a eso me refiero con esta investigación, porque en lo que en definitiva buscaba, mira, aquí está la hilandería Fange, que finalmente casi todo este análisis llevó a que la mayoría de la gente de Lautaro dijo que la hilandería está justo en el punto estratégico donde se podría hacer algo, que tiene una proyección fantástica como elemento detonante y que la proyección, casi todas las encuestas apuntaban a que se hiciera un mercado. En vez de un centro cultural como tal, que la municipalidad quería hacer un centro cultural, pero la gente dijo otra cosa. Dijo que quería un mercado. Quería un mercado, una proyección de mercado, y la verdad que a lo mejor las dos cosas, los dos programas se podían complementar, pero es interesante también la visión de la comunidad y la proyección que tendría esta edificación, ya que hay un interés bastante grande. También hay otros inmuebles que fueron destacados dentro de la investigación, que fue la Curtiembre. Hay molinos que actualmente se ocupan, pero la participación ciudadana es muy pobre. ¿Ya? Hay algunos que son privados, que se han restaurado, pero que los dueños no quieren que la gente participe, por lo tanto igual la participación ahí es bien limitada y no se puede hacer mucho con ese inmueble. Cuando es privado hay bastante limitante. Yo creo que aquí y en varias regiones pasa que no se sabe qué hacer, qué acciones tomar cuando pasa esto, pero también las acciones de protección ayudan, como las declaratorias. Aquí muestro algunos de los edificios que analicé. En la Gobernación está el hotel. Hay un hotel que es bien bonito, pero lamentablemente ese también, el dueño es privado. También permite generar algunas tertulias al año, pero no mucho. Está la Curtiembre, que actualmente los dueños son privados, pero también ellos podrían vender para una acción como por ejemplo una declaratoria o que el edificio se convierta en algo más. Aquí está la hilandería, está el molino Auri, está la Gobernación, está hay una fábrica eléctrica que está botada en el borde río,
pero por un tema, la gente igual la valorizó harto, pero el tema de inseguridad generó que la encuesta bajara la ponderación, solamente por el tema de la seguridad. Por lo tanto, también hay factores que inciden en la valorización, como por ejemplo de la seguridad, como por ejemplo que existan edificios en altura, que exista no sé, una desprolijidad, por ejemplo, en la mantención de las calles, en cómo se ve la ciudad. Por lo tanto, como resumen, yo quisiera decir que Lautaro sí quiere mantener y preservar su patrimonio, pero también necesita la voluntad de generar acciones educativas y de enseñanza para poder mantener lo que ellos tienen. Eso significa que pequeñas acciones, como por ejemplo la que realicé, va a ayudar un poco a nivel informativo para que ellos entiendan lo que existe, cómo está, en qué estado está y qué es lo que se puede hacer. Así que yo creo que les quiero dejar como mensaje que primero, yo sé que todas estas acciones también se necesita una colaboración técnica, pero todo empieza también por casa, porque uno llegue y se culturice y se eduque y también averigüe sobre el patrimonio que tenemos, ¿ya? Yo empecé esta investigación justamente porque me di cuenta de que hasta una persona de afuera, gringa, yo llegué a Lautaro y vi a esta persona que estaba sacando fotos y esa persona sabía más que yo, y una persona que venía de afuera. Y yo creo que a muchos les pasa que ellos tienen mucho más respeto por nuestro patrimonio que nosotros mismos. Así que para que no les pase, igual quiero dejarles ese mensaje. Así que bueno, espero que les haya quedado algo de esta exposición, así que muchas gracias.